¿Qué pasa con las sociedades y los pueblos? En vez de ser autónomos, autogestionarios y de autogobierno, prefieren entregarse a los representantes y a los gobernantes. Prefieren delegar su voluntad a otros, a los representantes. Prefieren delegar las decisiones a los gobernantes. Pregunta: ¿es que los pueblos y las sociedades tienen vocación de esclavos? Haciendo alusión a la metáfora filosófica de la dialéctica del amo y el esclavo, la pregunta puede trasladarse a dos preguntas paralelas. ¿Qué son las sociedades y los pueblos? La otra pregunta paralela: ¿quiénes son las sociedades y los pueblos? La primera pregunta corresponde al objeto de estudio. La segunda pregunta corresponde al sujeto de la acción, de las prácticas, de los hábitos y de los hábitus. Para responder estas preguntas hay que contextuar a las sociedades y los pueblos en distintos momentos históricos, incluso periodos históricos, y en distintos lugares del espacio-tiempo territorial. Las preguntas que hemos hecho tienen un momento temporal, un momento histórico que corresponde a la tercera década del siglo XXI y tiene muchos lugares porque depende del contexto no solamente territorial, sino del contexto geográfico político del que hablamos, es decir, del país. Si se quiere, hablando en términos sociológicos, de la formación social. Si hablamos en términos de lo que hablaba el materialismo histórico, de la formación económico-social. Si hablamos de una manera más compleja, de una formación económica, social, política y cultural en un contexto específico ecológico, es decir, en un conglomerado de nichos ecológicos que suponen espesores no solamente territoriales, sino climáticos, a diferencia de una visión más plana, por así decirlo, de la geografía política. Dicho de esta forma, contando con esta aclaración, estamos obligados a hablar de sociedades y pueblos en términos concretos, específicos y singulares. Hablemos entonces de la formación social boliviana y hablemos de las formaciones sociales en el continente de Abya Yala, de manera más específica de las formaciones sociales en el subcontinente de América Latina y el Caribe. Comencemos con la formación social boliviana. Situémosla en el periodo de la tercera década del siglo XXI.
Varias veces hemos dicho que se trata de una formación social barroca, lo que René Zabaleta Mercado calificaba como una formación social abigarrada. Sabemos que esta caracterización no es suficiente, pues es una consideración general. Necesitamos remitirnos a la situación de la formación social boliviana en la tercera década del siglo XXI. Indudablemente se trata de una sociedad transformada a lo largo de su historia, con lo que ya decimos que no es la misma sociedad en distintos contextos históricos. Para ejemplificar, decimos que la formación social boliviana no es la misma que la que fue durante el contexto histórico, político, social y cultural cuando se da la Revolución Nacional de 1952. Y esta formación social tampoco es la misma que cuando se da la guerra federal. Asimismo, esta formación social no es la misma cuando se da en los orígenes constitucionales de Bolivia. Pregunta: ¿cuál es la diferencia? ¿O cuáles son las diferencias? En principio se puede decir que la composición de la sociología urbana ha cambiado, convirtiéndose las urbes en las residencias de la mayoritaria población. Es decir, que se ha seguido dando lugar la migración rural-urbana de manera sistemática y cambiante a partir de la Revolución de 1952, adquiriendo connotaciones importantes, certificadas o verificadas por el Censo de Población y Vivienda del 2001. No podemos usar los supuestos censos del 2012 y el 2023-24, porque no hubo censos. Fueron amagues, montajes. No puede haber censo sin actualización cartográfica. De esto hemos hablado mucho en otras exposiciones y en otros ensayos y en otros análisis. No vamos a extendernos. Vamos a remitirnos a lo que escribimos y lo que ya dijimos. Lo que nos interesa es de que ya en aquel censo mencionado se notó la transformación demográfica de la población de acuerdo a su residencia. Entonces, la población de la formación social boliviana tendió a concentrarse más en las urbes. Y hay que aclarar que no solamente hablamos de lo que se llaman las ciudades capitales departamentales, sino también estamos hablando de las ciudades intermedias que han crecido mucho, sobre todo en las regiones y microrregiones que tienen ciertas dinámicas económicas y también ciertas dinámicas vinculadas a los circuitos, no solamente de población,
sino también circuitos económicos y circuitos mercantiles, que son obviamente económicos, pero nos referimos básicamente al movimiento de mercancías, que tienen que ver básicamente también de manera importante con lo que se viene a llamar formalmente el contrabando, y nosotros hemos considerado que se trata de economías transfronterizas. Lo que nos interesa en este caso son las transformaciones, pues, dadas en el perfil demográfico de la formación social boliviana. La ciudad capital más poblada de Bolivia es Santa Cruz de la Sierra, y es también la ciudad capital de mayor dinámica económica, quedando relegadas desde el punto de vista del crecimiento social el resto de las ciudades capitales, aunque en este caso destaca la llamada ciudad de El Alto, que es una ciudad colindante a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, sede del poder legislativo y sede del poder electoral, teniendo en cuenta los poderes ungidos por la Constitución Política del Estado. Algunos apresurados analistas han querido ver una suerte de simetría en el desarrollo, por así decirlo, usando este término tan discutible, de la ciudad de El Alto y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre todo haciendo apología del llamado capitalismo boliviano. Todos estos supuestos son discutibles, puesto que en primer lugar se trata del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, del que no ha salido Bolivia desde su fundación, heredando una carga, un perfil, incluso un sustrato colonial desde la conquista y la colonización española. En segundo lugar, no se trata de simetrías, sino se trata, de alguna manera, de algo más parecido a ciertas complementariedades económicas y ciertamente más a ciertos perfiles singulares que se dan de este capitalismo dependiente y obviamente subordinado, con lo que decimos que no se puede hablar de desarrollo propiamente dicho, puesto que se trata más bien del desarrollo a escala mundial de el capitalismo, del sistema mundo capitalista, bajo las condiciones de la dominancia del capital financiero especulativo y extractivista en las condiciones de tecnologías avanzadas. Lo que ocurre con la ciudad de Santa Cruz y la ciudad del Alto no es distinto a lo que ocurre en otras ciudades de América Latina y el Caribe, que han tenido características similares con sus propias singularidades debido precisamente a la expansión económica, la continuidad económica y, sobre todo, desde el punto de vista demográfico, al impacto de las migraciones rural urbanas o de otras ciudades
a las capitales de los países en cuestión, con lo que decimos que no se puede tener una mirada local del desarrollo urbano y del desarrollo del capitalismo dependiente en estas ciudades, sino es menester tener una mirada contextual, si se quiere continental, para comprender adecuadamente lo que ocurre en un periodo determinado de el desenvolvimiento del capitalismo dependiente, con lo que también decimos y remarcamos que en América Latina y el Caribe no se ha salido del modelo extractivista, de la condición extractivista, y en términos de enunciación política económica, de el saqueo de los recursos naturales en estos países subordinados al dominio de los centros cambiantes del sistema mundo capitalista. En lo que respecta a bocetos de los perfiles económicos más concretos, podemos decir y diferenciar, sobre todo en lo que respecta a la seguridad alimentaria, que la economía agraria se diferencia entre la economía campesina y la economía empresarial. La economía empresarial está dedicada más a la agroindustria y a la exportación, aunque en parte, en buena parte, cubre el mercado nacional de los productos que produce industrialmente la economía agroindustrial. En cambio, la economía campesina, con toda su variedad, alimenta a la población con productos que tienen que ver con las verduras, con las papas, con aquellos bienes de consumo familiar. En lo que respecta a la carne, mayoritariamente viene de lo que podemos denominar la economía ganadera, que está vinculada al conglomerado burgués que controla territorios dedicados a la ganadería y está íntimamente vinculada en términos de asociaciones, inclusive de circuitos económicos financieros, a la agroindustria. Pregunta: ¿hay contradicción o complementariedad entre la economía campesina y la economía empresarial? Para responder esta pregunta, tenemos que situarla también en el contexto cambiante de las formaciones sociales campesinas, en el sentido de que poco a poco se han ido también transformando. La economía campesina viene definida por nosotros como una economía diversificada que busca sobre todo reproducir las relaciones comunitarias. Si bien las comunidades en parte han desaparecido y se han formado conglomerados de propiedades familiares, de todas maneras, las economías campesinas reproducen las relaciones comunitarias y las estructuras comunitarias, cada vez más cambiadas, afectadas por lo que ocurre
en el contexto económico que tiende a cierta dominancia de la economía empresarial. Una economía deja de ser campesina en la medida que se dedica al monocultivo y termina ya incursionando una economía empresarial. Entonces hay transformaciones en las formaciones sociales campesinas. Y esto ha venido ocurriendo tanto con la coca, la producción de coca, no solamente la producción de la hoja de coca excedentaria, sino incluso de la producción de la hoja de coca tradicional, puesto que en las zonas donde se produce la hoja de coca tradicional se han sustituido los cafetales, los frutales, las naranjas por el cultivo de la hoja de coca, con lo que esta economía del cultivo de la hoja de coca se ha convertido en una empresa. Por lo tanto, deja de ser campesina propiamente dicho. ¿Por qué decimos todo esto? Porque no se puede hablar exactamente de contradicciones, sino de transiciones y transformaciones en los ámbitos de intermediación o de distanciamiento entre economía campesina y economía empresarial. Desde esta perspectiva se puede hablar de una tendencia a convertir las economías campesinas en economías empresariales y por lo tanto hay una cierta preponderancia hacia la conformación de economías empresariales. Pero ¿qué significa esto? Esto significa que el grueso demográfico, poblacional de las economías campesinas no transita hacia la economía empresarial, sino se trata de grupos privilegiados o estratos privilegiados de campesinos que trascienden a su condición empresarial, dejando al resto en condiciones de campesinos pobres o en condiciones de subalternidad o en condiciones de repetición de su misma condición campesina, en algunos casos resistiendo a las transformaciones de este capitalismo dependiente. No podríamos dejar de hablar de ninguna manera de la economía minera. Bolivia sigue siendo un país extractivista y sobre todo de lo que se viene a llamar la explotación minera. Sin embargo, en este caso, la situación es diferente en la medida que los que dominan la explotación minera son empresas transnacionales que controlan más o menos, teniendo un referente que dio el CEDLA hace un tiempo, el 70% de la producción de esta explotación minera. En cambio, la economía o la explotación pública, es decir, estatal, solo llega a un 3%, teniendo como al 27% de la explotación minera en manos de las llamadas cooperativas mineras, que en realidad terminan siendo subsidiarias de las transnacionales porque entregan y venden sus minerales a estas grandes empresas transnacionales. En otras palabras,
lo que dejó el neoliberalismo o el periodo neoliberal de 1985 al 2005 se mantuvo en las siguientes 2 décadas del periodo llamado neopopulista, que nosotros consideramos como la forma de gubernamentalidad clientelar. En otras palabras, el perfil económico definido o configurado por el neoliberalismo se mantuvo en el periodo neopopulista a pesar de la propaganda y publicidad en relación a la inversión pública en empresas públicas, que no eran otra cosa en su mayoría que empresas fantasmas o elefantes blancos, salvo algunas excepciones muy contadas, las que al final confirman la regla. En conclusión, perentoria y provisional se puede decir que el perfil económico se mantuvo desde el periodo neoliberal y solo fue pública demagógicamente, retóricamente. Lo que fue público en términos aparentes o de enmascaramiento fue la apropiación del excedente de la renta extractivista, tanto minera como hidrocarburífera, por parte de la burocracia gobernante, de la forma de gubernamentalidad clientelar, formando una burguesía rentista. Lo que destacó en términos de aparente empresa pública fue la explotación de los hidrocarburos, dando lugar a una economía hidrocarburífera que tuvo importantes ingresos económicos por la venta, sobre todo del gas, a la Argentina y al Brasil, beneficiándose el tesoro del Estado con importantes ingresos por este concepto de la exportación hidrocarburífera. Empero esta economía hidrocarburífera fue manejada discrecionalmente, de una manera rentista, como ya dijimos, y de una manera poco empresarial, puesto que no se invirtió productivamente en el desenvolvimiento, en la expansión de la economía hidrocarburífera, dejando en absoluta ausencia la exploración hidrocarburífera. En este caso tenemos que anotar que la empresa pública de YPFB no fue otra cosa que una oficina al servicio de los intereses y de la administración, de la explotación de las empresas transnacionales extractivistas hidrocarburíferas, que en realidad nunca se nacionalizaron. Lo que hubo es una migración de contratos. La nacionalización fue más retórica y propagandista. Con estos datos podemos concluir que se trata más de una economía administrativa de lo privado transnacional que de una economía pública propiamente dicha. En términos del impacto de los estratos sociales, podemos decir
que lo que ha crecido es el aparato público, los supernumerarios de una burocracia desmesurada. Pero esta es una parte del perfil sociodemográfico de la formación social boliviana. ¿Qué ocurre con el grueso de los contingentes y estratos sociourbanos? Según informes de Naciones Unidas y según la propaganda utilizada por el gobierno neopopulista, ha crecido la clase media. Esto lo toman como dato propagandístico, avalando las políticas de la forma de gubernamentalidad clientelar. Sin embargo, como ya dijimos en otros ensayos y en otros escritos, este mismo fenómeno también se ha dado en países cuyos estados han asumido la forma neoliberal de gubernamentalidad. Por ejemplo, el Perú, donde también han crecido las clases medias. Entonces, podemos decir que esto se debe a los propios desenvolvimientos de la economía dependiente en América Latina y el Caribe. Si tomamos en cuenta lo que ha ocurrido en el Brasil, donde se dice que 50 millones de habitantes se han incorporado a las clases medias. En este caso, es notorio el impacto de las políticas populistas o sociales, en el caso del gobierno del PT, en la formación social brasilera. En consecuencia, hay dos factores que tienen que ser analizados y distinguidos, incluso cuantificados. El impacto debido al propio desenvolvimiento de la economía del capitalismo dependiente en América Latina y el Caribe, y el impacto de las políticas populistas y las políticas sociales por parte de estas formas de gubernamentalidad que apuntan a la inversión social. No negamos que esto también ha ocurrido en Bolivia, sin embargo, su impacto es más matizado que en el caso de Brasil, puesto que conlleva una suerte de mezclas entre el impacto que tiene que ver con el desenvolvimiento de la economía del capitalismo dependiente y el impacto que tiene que ver con las políticas sociales. No tratamos de desmerecer las políticas sociales, sino de distinguir factores que tienen que ver precisamente con esta transformación del perfil de la formación social y de el peso del crecimiento de las clases medias. Sin embargo, las clases medias no han crecido solamente por estos factores que hemos mencionado, sino también por otros factores que tienen que ver con los cambios y las variaciones en los perfiles económicos, en los circuitos económicos y en el manejo de economías que hemos llamado transfronterizas, pero también en lo que respecta a la economía política de la hoja excedentaria y de la economía política de la cocaína. En otras palabras, decimos que no solamente hay un impacto en la formación de una clase media que
logra apropiarse del excedente comercial y de otra clase media que controla el cultivo de la hoja de coca excedentaria, que está íntimamente ligada a la industria de la cocaína. Lo que ha crecido entonces es una economía comercial, una burguesía comercial y también una clase media que de una u otra manera se beneficia de esta economía comercial. Pero también lo que ha crecido es una burguesía ligada al empresariado del cultivo de la hoja de coca excedentaria y al empresariado de la industria de la cocaína. Con lo dicho, ya tenemos un boceto de la configuración del perfil económico de la formación social boliviana. Empero no es completo, puesto que tenemos que distinguir una burguesía vinculada a la importación y otra burguesía vinculada a la exportación. Además, necesitamos hablar también de cierta industria boliviana, no de la agroindustria que ya hemos hablado, sino, por ejemplo, de cierta industria que está vinculada a los fármacos. En lo que respecta a la importación, en un país no industrial, esta burguesía es importante, sobre todo en la apropiación del excedente mediante el concepto de importación y comercio interno, abasteciendo la demanda de estos productos importados, que tienen impacto no solamente en otras industrias, sino también tienen impacto en lo que se viene a llamar la economía de la construcción, pero también en la economía del comercio de automóviles. En lo que respecta a la economía farmacéutica, de la industria farmacéutica, tenemos que decir que es propiamente industrial, sin embargo, depende de la importación de insumos, porque no los produce Bolivia. Entonces, estamos hablando de una industria farmacéutica que es relativamente dependiente. No terminaríamos de hablar de un boceto más completo del perfil económico de la formación social boliviana sin hablar de lo que se ha venido a llamar desde la perspectiva formal e institucional economía informal. El gran contingente de empleo, o más bien de subempleo, se encuentra en la población dedicada a la economía informal, que es básicamente comercial. Esta preponderancia de la economía informal y de la población subempleada en esta economía nos habla de las características propias del desenvolvimiento de una economía dependiente, del modelo colonial extractivista dependiente, con lo que podemos caracterizar a la economía boliviana como una economía donde las tendencias se desenvuelven en la definición del perfil terciario de la economía, es decir, de una economía preponderantemente de servicios. No podemos confundir a esta economía informal con lo que se ha venido a llamar economía de las microempresas, que son abundantes, que se trata
preponderantemente de empresas pequeñas, de talleres, aunque hay también una proporción que ha dejado de ser de talleres, convirtiéndose en fábricas de producción sui generis. Por otra parte, a este boceto configurativo no podemos dejar de mencionar a una economía artesanal, por un lado, y a una economía comunitaria, por otro lado, que ha persistido, subsistido y se coloca como resistencia en lo que respecta al avasallamiento de una economía capitalista dependiente, que tiene características básicamente destructivas en lo que respecta a los ecosistemas, a las territorialidades, a las cuencas, a los nichos ecológicos, a los ríos y a los aires. Esta descripción no sería completa sin enunciar ciertas hipótesis interpretativas respecto a la estructura económica, es decir, en lo que respecta a la articulación de los distintos componentes del perfil económico de la formación social boliviana. Si consideramos el funcionamiento del Producto Interno Bruto de Bolivia en estas 2 décadas, podemos decir que la economía hidrocarburífera ha sido determinante en lo que respecta a las dinámicas económicas de la composición de la estructura económica de Bolivia. Además, si consideramos el desenlace de la administración discrecional del excedente hidrocarburífero por la forma de gubernamentalidad clientelar, vemos que cuando desaparecen las reservas de gas y disminuye notoriamente la exportación de gas, vemos que el impacto en el resto de la economía es demoledor, porque prácticamente separa el aparato económico, separa la dinámica económica, con lo que podemos decir que el resto de la economía es dependiente de una u otra manera de los ingresos de la economía hidrocarburífera. Por ejemplo, en lo que respecta a lo que se viene a llamar la subvención de los carburantes, sobre todo del diésel, vemos que gran parte del consumo del diésel viene por parte de la agroindustria. Entonces se trata de una economía agroindustrial subvencionada. No hay tal modelo del que hay que hacer una apología, que ha sido llamado por los propagandistas neoliberales como el modelo cruceño. Este modelo no deja de ser parte del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, a pesar de su incursión industrial, y no deja de ser subvencionado, con lo que no se descalifica de ninguna manera el impacto positivo económico, si se puede hablar así, de la economía agroindustrial en el conjunto del crecimiento de la economía nacional. Lo que nos interesa señalar es la articulación entre las distintas formas de la composición de la economía
de la formación social boliviana. El impacto negativo de la desaparición del gas y de la disminución notoria de la exportación hidrocarburífera no solo se debe a esta disminución de la exportación, sino también se debe en lo que respecta a las divisas. Es decir, no hay exportación de hidrocarburos y en consecuencia no hay divisas. En un país que depende de las importaciones para satisfacer ciertas demandas industriales de la construcción y de consumo, por ejemplo, de electrónicos, por parte de la población, la falta de divisas termina parando también o impactando negativamente en las importaciones y por lo tanto no se concluye en la satisfacción de estas demandas. Por eso la crisis económica ha sido demoledora en el desenlace de las 2 décadas de la forma de gubernamentalidad clientelar. Volviendo a la pregunta de qué pasa con las sociedades y los pueblos, que en este caso adquiere la connotación en Bolivia, ¿qué pasa con la sociedad y el pueblo boliviano? Vemos que la dependencia ha venido socavando la cohesión social y el tejido social, afectándolo de tal manera que lo convierte en vulnerable y propenso a la desesperación cuando estalla de modo alarmante la crisis económica y el impacto de una crisis económica en términos desorbitantes. Si a esto añadimos la destrucción del tejido social por parte de una forma de gubernamentalidad clientelar que ha convertido en clientelas a gran parte de la población, que ha destruido las organizaciones sociales, que ha sustituido los movimientos sociales por la pugna compulsiva del cuoteo político, nos vemos ante una población vaciada de sus contenidos, vaciada de su memoria, vaciada de su aprendizaje en términos de la experiencia en las luchas sociales, una población convertida en un conglomerado de clientelas. Nos encontramos ante el desenlace de una sociedad perdida en su propio laberinto, una población de clientelas. Cuando pierde el motivo del clientelaje, cuando la reproducción de la clientela no se da debido a que ha desaparecido aquello que permite precisamente el desenvolvimiento, la presencia y las dinámicas perversas del clientelismo, que consiste en la desaparición de los recursos dedicados a alimentar el clientelaje. Cuando ocurre esto, la población desesperada o en su desesperación termina entregándose a cualquier salida que encuentra a la mano. Esto es lo que ha ocurrido en las recientes elecciones, en 2 tiempos. El primero, donde concursan y concurren los partidos electorales, y el segundo tiempo, donde concurren al balotaje solamente los 2 primeros. No se trata, como dice la reciente propaganda del nuevo gobierno, de salvar a la patria, sino de la consecuencia de la crisis múltiple
no solamente de la crisis económica, sino también de la crisis social y cultural, de la crisis de una población sometida al clientelaje. Se trata de una salida provisional, dadas las circunstancias de la crisis de la que hablamos, cuya máxima responsabilidad recae en la forma de gubernamentalidad clientelar de las gestiones de gobierno neopopulistas. En lo que respecta a América Latina y el Caribe, obviamente no se puede extender, generalizar lo que ocurre en Bolivia, lo que ha ocurrido en Bolivia, tomando en cuenta sobre todo su desenlace electoral, aunque se puede hablar de ciertas analogías compartidas en lo que respecta al boceto de la configuración del perfil de las formaciones sociales en América Latina y el Caribe. Tenemos que tomar en cuenta sobre todo las singularidades de los desenvolvimientos y despliegues de las dinámicas particulares de estas formaciones sociales. Es decir, hay que considerar sus propias historias. Por otra parte, a pesar de que los medios hablan en general de manera equivocada de gobiernos progresistas, estos gobiernos llamados progresistas no tienen las mismas características, son distintos. Sobre todo hay que hacer una diferenciación en lo que ocurre en Venezuela y en lo que ocurre en Nicaragua, donde las formas de gubernamentalidad clientelar han adquirido características de totalitarismo. Es distinto el caso de Colombia, donde el gobierno de Petro se mantiene en situación de resistencia para confrontar las sazonadas de la oposición conservadora y las agresiones de la burguesía gamonal colombiana, que estuvo muy vinculada en todo el periodo de Uribe al narcotráfico. También se encuentra en situación de resistencia respecto al intervencionismo estadounidense norteamericano bajo el gobierno del bizarro Donald Trump. También es distinto lo que ocurre en México, donde se da una cierta continuidad de las gestiones de gobierno de AMLO en el reciente gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. También aquí se afronta a las sazonadas de una oposición acostumbrada a gobernar retomando la herencia clientelar del PRI, recogida por el PAN a su propio estilo. Una burguesía también conectada con el narcotráfico, además excesivamente subordinada a los imperativos de las políticas de intervención de los Estados Unidos de Norteamérica y de sus dispositivos de intervención, de inteligencia y secretos. Por lo tanto, también aquí hay una situación de resistencia frente a este intervencionismo avasallador que ha retrocedido a la época de las cañoneras y de las
intervenciones imperialistas más groseras, con lo que no decimos de ninguna manera que se trata de estos últimos, de los gobiernos de Colombia y México, que no ameritan crítica de ninguna manera. La crítica viene por el lado del zapatismo, que resiste desde la perspectiva del proyecto indígena y ecológico frente a un desarrollismo a ultranzas. De la misma manera, no se puede dejar de hacer críticas al gobierno de Petro desde la perspectiva indígena de los territorios y en lo que respecta a la crisis ecológica. Empero lo que queremos remarcar en este caso son las diferencias entre los llamados gobiernos progresistas y no tanto las analogías. Lo que ocurre con estos gobiernos, obviamente, es muy diferente de lo que ocurre en Argentina, donde un neoliberalismo descomunal y bizarro ha terminado de llevar la crisis social más allá de lo que lo llevó el kirchnerismo con sus políticas neopopulistas, clientelares y de apropiación del excedente por parte de una burguesía rentista. La destrucción del tejido social, de la cohesión social, la desaparición de la inversión social, de la inversión en salud y en educación, tienen un impacto demoledor en la sociedad argentina. Incluso se ha avanzado en la destrucción del aparato productivo y ahora se atenta con los que fueron sus aliados, que son los de la burguesía agraria. La sumisión y la subalternidad extrema han llevado a un cataclismo, a la condición de dependencia de Argentina. Incluso se ha puesto en subasta sus grandiosos recursos naturales, incluyendo la Patagonia. La amenaza del neoconservadurismo gamonal, de la burguesía financiera y especulativa, que se endeuda para servir a los amigos del presidente, es alarmante. En este caso, tenemos un pueblo y una sociedad perdida en su laberinto que viene de su propia historia que no ha resuelto los problemas y los traumas desatados por las dictaduras militares y antes por el conservadurismo gamonal, que no ha resuelto los problemas de apego emocional a lo que se viene a llamar el eterno retorno del peronismo. Se trata de una población que ha caído en la desesperación más extrema, exponiéndose a una vulnerabilidad extrema, expuesta a la coerción y a la represión descomunal desatada por el gobierno de Milei. Se trata de una situación anecdótica donde un presidente que está a punto de caer es salvado por la promesa de invertir o hacer circular 20.000 millones de dólares, que resulta que ahora ya no aparecen o son retirados. Solo sirvieron para mostrar el anzuelo
para influir en los resultados electorales, que ahora, a pesar de que ha ganado el conservadurismo especulativo, es inútil, porque ahora, de manera inmediata, continúa la crisis de manera abrumadora. Una amenaza parecida, no igual, sino equivalente, aparecen de forma contradictoria en los resultados electorales de la primera vuelta en Chile. A pesar de que ha ganado la candidata del Partido Comunista, Jara, el segundo, Kast, que es de extrema derecha, que apunta a repetir en Chile las políticas devastadoras implementadas por el bizarro Milei en Argentina. Tiene como inclinación al apoyo a toda la derecha, a toda la gama de derecha, que ha terminado ganando en términos proporcionales a la victoria de Jara. Volviendo nuevamente a la pregunta de qué pasa con los pueblos y las sociedades, podemos volver a remarcar que están perdidos en sus propios laberintos, sin salida, salvo si destruyen el propio laberinto, que es como el esquema inaudito de su fatalidad y condena. En conclusión, se puede decir que se ha llegado a esto después de 2 siglos de independencia, más o menos dependiendo de los países, como consecuencia de la imposición de estados aparentes, de repúblicas ilusorias, de un liberalismo de montaje manejado por las burguesías gamonales, que han terminado no solo conspirando contra la patria grande, el proyecto de la patria grande de los libertadores, incluyendo al proyecto de Tupac Amaru, que era una gran nación desde el Pacífico hasta el Paitití, sino que han terminado de fragmentar este proyecto y destruirlo, además de conculcarlo durante 2 siglos. Una de las consecuencias de esta conclusión es que para salir del laberinto o de los laberintos en los que se encuentran las sociedades y los pueblos de América Latina y el Caribe, deben desandar el camino, retornar a los orígenes y replantear el problema de la descolonización, de la independencia y del proyecto alternativo y alterativo civilizatorio, que supone una concepción transcivilizatoria.